Marco era un hombre de negocios muy conocido y respetado en su ciudad. Había construido su éxito con años de trabajo duro y una visión clara del futuro. Su empresa, especializada en la producción de calzado de lujo, era reconocida por su calidad y atención al detalle. Sin embargo, a pesar de sus éxitos profesionales, su vida personal era una zona de constante tumulto emocional. Estaba casado con Francesca desde hacía 10 años, pero su matrimonio nunca se había basado en el amor verdadero. Francesca era una mujer hermosa e inteligente, pero su relación era más un pacto social que una verdadera historia de amor. Los amigos y familiares los veían como la pareja perfecta, pero detrás de las puertas cerradas, Marco se sentía cada vez más distanciado. No había discusiones violentas ni dramas visibles, pero la distancia emocional entre ellos era palpable. Vivían como dos compañeros de piso, cada uno inmerso en sus propios pensamientos y preocupaciones. Francesca estaba ocupada con sus proyectos sociales y sus círculos de amistades, mientras que Marco encontraba refugio en el trabajo. Después de años de esta creciente distancia, Marco y Francesca decidieron separarse sin dramas, con una comprensión pacífica de que su relación ya había perdido todo significado. Ninguno de los dos guardaba rencor, y la separación fue tranquila. Ambos sabían que era lo correcto. Francesca siguió con su vida y sus proyectos, mientras que Marco se sumergió aún más en el trabajo, tratando de llenar el vacío que siempre había sentido en su corazón. Pero había un vacío que ni el trabajo ni las nuevas relaciones podían llenar. Sofía. El pensamiento de ella nunca lo había abandonado. Sofía era su verdadero amor, la mujer que lo había hecho sentir completo como ninguna otra. Pero había desaparecido de su vida de manera repentina e inexplicable años antes, dejándole una herida que nunca se había cerrado. Marco nunca había sabido qué le había sucedido realmente a Sofía, pero en el fondo de su corazón sabía que lo que había entre ellos era auténtico y que no podía olvidarse. Y así, entre reuniones e innumerables compromisos laborales, los recuerdos de Sofía seguían regresando. Recordaba cada detalle de cómo se habían conocido, en circunstancias simples pero llenas de significado. Marco intentaba relajarse en su lugar favorito, un pequeño restaurante familiar en el corazón de la ciudad. El restaurante era sencillo, con mesas de madera maciza y manteles a cuadros. Las paredes estaban adornadas con viejas fotos familiares y escenas rurales que le recordaban tiempos más simples. Era un rincón de paz en medio del frenesí de la ciudad. Un día, al entrar en el restaurante para su cena habitual, Marco notó a una nueva camarera. Tenía un aire dulce y reservado, pero lo que más le llamó la atención fue su gracia al moverse entre las mesas y esa sonrisa tímida, oculta tras una ligera melancolía. Su nombre era Sofía, y desde ese día Marco no pudo evitar observarla cada vez que iba allí. Sofía no era como las otras personas que trabajaban en el restaurante. Parecía emanar una bondad innata, un tipo de calidez que se sentía incluso a distancia. Cuando se acercó a la mesa de Marco para tomar su pedido, él aprovechó la oportunidad para hablarle. «Eres nueva aquí, ¿verdad? Nunca te había visto antes». Sofía sonrió bajando la mirada como si estuviera avergonzada por la atención recibida. «Sí, empecé hace poco. Estoy intentando ayudar a mis padres, que no están muy bien de salud».
Esas pocas palabras abrieron una puerta que Marco no esperaba encontrar. Había algo especial en ella, algo que lo empujaba a querer saber más. Continuaron hablando brevemente cada vez que Sofía se acercaba a su mesa, y con el paso de las semanas, esas conversaciones se hicieron cada vez más profundas. Marco descubrió que Sofía vivía en un pequeño pueblo de montaña, lejos de la ciudad, y que cada día viajaba para trabajar en el restaurante. Sus padres, ancianos y enfermos, dependían completamente de ella. Sofía trabajaba incansablemente, pero nunca se quejaba del cansancio. Su vida era un ciclo de sacrificios silenciosos, algo que impactaba profundamente a Marco. Con el tiempo, Marco se dio cuenta de que esperaba con ansias sus visitas al restaurante, no tanto por la comida, sino por ver a Sofía. Cada sonrisa, cada palabra compartida se convertía en un pequeño momento de felicidad en una vida de lo contrario gris. Aunque no lo admitía abiertamente, se había enamorado de esa chica, tan distinta a todas las demás que había conocido. Una noche, después de terminar su cena, Marco encontró el valor para preguntarle a Sofía si podían verse fuera del restaurante. ¿Te gustaría dar un paseo conmigo después de tu turno?, le preguntó con una nota de esperanza en la voz. Sofía, sorprendida por la propuesta, sonrió tímidamente. No estaba acostumbrada a ese tipo de atención, pero había algo en Marco que la hacía sentirse cómoda. Claro, me encantaría, respondió, sintiendo un ligero cosquilleo en el corazón. Esa noche fue el comienzo de algo especial. Caminaron juntos por las tranquilas calles de la ciudad, hablando del trabajo, de la vida y de sus sueños. Marco le habló de su empresa y de las presiones que sentía cada día como líder de su negocio. Sofía, por su parte, le habló de su vida en la montaña, de sus padres y de las dificultades que enfrentaba cada día para mantener a su familia. A pesar de venir de mundos tan diferentes, se encontraron en sintonía. Con el tiempo, sus paseos nocturnos se convirtieron en una costumbre, y su vínculo se fortaleció. Marco estaba fascinado por la dulzura y la fuerza interior de Sofía. A pesar de su dura vida, siempre era positiva y sonriente. Amaba a su familia y hacía todo lo posible por ellos, anteponiendo sus necesidades a las suyas. Esta dedicación conmovía a Marco, que nunca había conocido a una persona tan desinteresada y cariñosa. Una noche, mientras caminaban por un sendero tranquilo fuera de la ciudad, Marco se detuvo y miró a Sofía a los ojos. «Sofía, creo que me estoy enamorando de ti», le dijo casi sin darse cuenta. Sofía lo miró sorprendida, sintiendo que su corazón latía con fuerza. Nunca había pensado que un hombre como Marco pudiera enamorarse de ella, una simple camarera de un pequeño pueblo de montaña. «Marco, yo no sé qué decir», balbuceó, pero en su interior sabía que sentía lo mismo. «No tienes que decir nada», continuó Marco acercándose. «Solo quería que lo supieras». Y en ese momento se inclinó y la besó suavemente. Su amor, nacido de manera tan simple, comenzó a crecer cada vez más. Marco y Sofía se veían cada vez que podían, y pronto no podían imaginar la vida el uno sin el otro. Sin embargo, había un obstáculo que ambos temían enfrentar: el padre de Marco. El padre de Marco, un abogado poderoso e influyente, nunca aceptaría la relación de su hijo con una chica tan pobre. Para él, la posición social y el dinero lo eran todo, y quería que Marco se casara con alguien que estuviera a la altura de sus expectativas.
Marco, sin embargo, no quería escuchar razones. Amaba a Sofía y no permitiría que nadie interfiriera en su amor. Pero el padre de Marco no era un hombre que aceptaba un rechazo fácilmente. Usando sus contactos en el mundo del crimen, tomó una decisión drástica. Un día, mientras Marco estaba en el trabajo, envió a unos hombres al pueblo de Sofía. Se presentaron en su casa con un mensaje amenazante. Si no dejas a Marco inmediatamente, haremos daño a tus padres. No tienes otra opción. Sofía, aterrorizada, entendió que no podía oponerse a esas personas. Amaba demasiado a sus padres como para poner en riesgo sus vidas. Con el corazón destrozado, hizo lo que le habían ordenado. Escribió una nota a Marco diciéndole que ya no lo amaba y que había decidido dejarlo para siempre. Luego desapareció, regresando a su pueblo para proteger a su familia. Cuando Marco encontró esa nota, no podía creer lo que estaba leyendo. Sofía nunca lo hubiera dejado de esa manera. La buscó desesperadamente. Fue a ver a sus padres, pero ellos, obligados por las amenazas, dijeron que no sabían nada. Quizás se fue para encontrar una vida mejor, le dijeron, pero Marco sabía que esa no era la verdad. A pesar del dolor, Marco no se rindió. Incluso después de casarse con Francesca, Sofía nunca dejó sus pensamientos. Estaba seguro de que ella aún lo amaba, que esa nota era una mentira dictada por el miedo. Sabía que había algo oscuro detrás de su desaparición. Después de la desaparición de Sofía, la vida de Marco se convirtió en un vacío insoportable. Cada día que pasaba sin ella era una herida abierta que no lograba sanar. El trabajo que antes había sido su refugio ya no era suficiente para distraerlo. Los negocios marchaban bien, su empresa seguía prosperando, pero nada de eso tenía ya importancia para él. Cada noche volvía a casa y se encontraba solo con sus pensamientos, atormentado por el recuerdo de Sofía y por esa maldita nota que no podía quitarse de la cabeza. No puedo creerlo, se repetía Marco cada vez que la releía. Sofía nunca habría escrito estas palabras. Ella me amaba. Lo sé. Pero a pesar de su convicción, Sofía había desaparecido. No había rastro de ella, ni una pista sobre dónde había ido. Marco había hecho todo lo posible por encontrarla. Incluso había contratado a un detective privado, con la esperanza de que pudiera descubrir algo que él no había visto. Pero esa investigación también había terminado sin éxito. Parece que simplemente desapareció en el aire, le dijo el detective después de semanas de búsqueda infructuosa. No hay rastros ni movimientos extraños. Es como si nunca hubiera existido. Esas palabras devastaron a Marco. No solo era la pérdida del amor de su vida, sino también la sensación de impotencia que lo aplastaba. ¿Cómo podía Sofía haber desaparecido así, sin dejar ninguna huella? Mientras tanto, el padre de Marco observaba todo desde lejos, con su habitual mirada impasible. Estaba satisfecho. Su plan había funcionado. Sofía estaba fuera de la vida de su hijo, tal como había querido. No necesitaba explicarle nada a Marco. Para él había sido un gesto necesario para proteger el futuro de su hijo. Marco merecía una mujer que estuviera a la altura de sus ambiciones. Una mujer con la que pudiera construir una familia próspera y respetable. Por eso, desde hacía tiempo tenía en mente a Francesca, una joven de buena familia, bella, inteligente y con las conexiones sociales adecuadas. Todo había salido según sus planes.
Marco, agotado por la búsqueda infructuosa de Sofía, había cedido. Aceptó el matrimonio con Francesca, no por amor, sino por inercia. Francesca siempre había estado presente, sobre todo en los momentos más oscuros. Había sido una presencia reconfortante, una figura estable, pero Marco sabía en el fondo que no la amaba, no podía. Su corazón aún pertenecía a Sofía, a pesar de todo. Los años pasaron. Marco intentaba convencerse de que debía seguir adelante, que la vida con Francesca podría ser feliz, o al menos aceptable. Y así fue durante un tiempo. Su vida matrimonial era tranquila, marcada por cenas formales, eventos sociales y viajes. Pero detrás de esa fachada de felicidad, había un vacío que no podía ser llenado. Marco lo tenía todo, todo lo que muchos habrían deseado. Una esposa bella y respetada, una casa lujosa, una carrera exitosa. Pero cada noche cuando estaba solo en su estudio, volvía a pensar en Sofía. Recordaba sus paseos, sus risas, los momentos íntimos que habían compartido. No importaba cuánto intentara ocultarlo. Sofía seguía allí, en sus pensamientos, en su corazón. Francesca, por su parte, no era ajena a todo esto. Había comprendido hacía tiempo que Marco no la amaba de verdad. Eran dos extraños que compartían el mismo espacio, pero no la misma vida. Al principio, ella había esperado que su matrimonio pudiera convertirse en algo más. Pero con el tiempo había aceptado que Marco nunca la amaría como ella deseaba. Y así, también ella se refugió en sus proyectos personales, rodeándose de amigos y compromisos que la distraían de la realidad. Después de 10 años de un matrimonio sin pasión ni verdadero afecto, Marco y Francesca decidieron separarse. Fue una decisión tomada sin dramas, casi con alivio. Ambos sabían que no tenía sentido seguir fingiendo. «Francesca, te deseo lo mejor», le dijo Marco el día del divorcio. «Eres una mujer extraordinaria, pero no puedo darte lo que necesitas». Francesca lo miró, con una tristeza calmada en los ojos. «Lo sé, Marco, y yo te deseo que encuentres la paz que buscas». Y así, Marco se encontró nuevamente solo, pero esta vez con una sensación diferente. El final de su matrimonio con Francesca le dio una nueva libertad, pero también una renovada tristeza. A pesar de todo, nunca había logrado olvidar a Sofía. Un día, mientras Marco estaba en su oficina, sumergido en el trabajo, su teléfono vibró. Era un mensaje de un número desconocido. Abrió el mensaje y su corazón dejó de latir por un instante. «Hola Marco, soy Sofía. ¿Podemos vernos? Tengo muchas cosas que explicarte». Por un momento pensó que era una broma. ¿Sofía? ¿Después de todos estos años? Era imposible. Sin embargo, esas palabras tenían un tono familiar, y su corazón comenzó a latir con fuerza. «¿Dónde nos vemos?», respondió Marco sin dudarlo. Sofía le indicó un pequeño café fuera de la ciudad, un lugar tranquilo donde podían hablar sin ser molestados. Cuando Marco llegó al café, estaba nervioso. No sabía qué esperar. Cuando la vio entrar, el tiempo pareció detenerse. Sofía había cambiado. Su cabello era ligeramente más corto. Su rostro mostraba algunas líneas de preocupación que no estaban allí antes, pero seguía siendo ella. Sus ojos aún brillaban con esa luz dulce y melancólica que Marco recordaba tan bien. Se sentaron y por un momento permanecieron en silencio, sin saber por dónde empezar. Luego Sofía comenzó a hablar. «Sé que te parece extraño verme aquí, después de tanto tiempo.
pero ya no podía seguir escondiéndome. Debo explicarte por qué desaparecí, por qué te dejé esa nota. Marco la miraba, todavía incrédulo. Nunca creí en esa nota, Sofía. Sabía que no era verdad, pero no entendía por qué te había ido. Sofía bajó la mirada, buscando las palabras adecuadas. No te dejé porque ya no te amara. Te dejé porque no tenía otra opción. Y así Sofía le contó todo. Le habló de aquella noche cuando los hombres enviados por el padre de Marco se presentaron en su puerta. Le contó sobre las amenazas, sobre cómo harían daño a sus padres si no dejaba a Marco de inmediato. No podía arriesgarme a que les hicieran daño, dijo Sofía con la voz temblorosa. Escribí esa nota porque no sabía qué más hacer. Luego volví a mi pueblo esperando al menos que tú estuvieras a salvo. Marco sintió que la rabia crecía dentro de él. ¿Mi padre hizo esto? ¿Mi padre te obligó a dejarme? ¿Cómo pudo? Sofía asintió con lágrimas en los ojos. Él creía que no era adecuada para ti. Pensaba que no podía ofrecerte el futuro que te merecías. Y sabía que la única manera de convencerme era amenazando a mi familia. Marco se levantó de la silla, incapaz de quedarse quieto. No puedo creerlo. Destruyó todo para mí, para nosotros. Pero, ¿por qué no volviste antes? ¿Por qué no me dijiste nada hasta ahora? Sofía lo miró con tristeza. Esperé a que fuera seguro. Esperé a que él ya no pudiera hacernos daño. Y solo cuando supe de su muerte, encontré el valor para regresar. Marco se detuvo, mirando a Sofía con ojos llenos de remordimiento. No importa, Sofía. Ahora estás aquí, y eso es lo único que importa. No me interesa lo que hizo mi padre. Lo único que importa es que te sigo amando. Nunca dejé de amarte. Sofía lo miró incrédula, como si no pudiera creer que, después de todo ese tiempo, Marco aún pudiera amarla. Marco, ¿realmente puedes amarme todavía después de todo lo que ha pasado? Marco asintió sin dudarlo. Sofía, te he esperado durante años. No ha pasado un solo día en el que no haya pensado en ti. Y ahora que estás aquí, no voy a dejar que te vayas nunca más. Sofía rompió a llorar, y Marco se acercó, abrazándola con fuerza. La sostuvo contra su pecho, sintiendo el calor de su cuerpo contra el suyo. Y en ese momento, supo que no permitiría que nadie los separara de nuevo. Parte 4. Reconstruir una vida juntos después de ese encuentro. Marco y Sofía decidieron no perder más tiempo. Se mudaron juntos a una casa tranquila en las afueras de la ciudad, lejos de todo el caos y las complicaciones de su vida anterior. Marco vendió la empresa, cansado de la frenética presión constante del mundo de los negocios. Solo quería una vida sencilla con Sofía, lejos de las intrigas y las expectativas que lo habían agobiado durante tantos años. Sofía, mientras tanto, pudo finalmente llevar a sus padres enfermos a vivir con ellos, y Marco los cuidó como si fueran su propia familia. La vida transcurría serenamente. Marco y Sofía volvieron a conocerse, reconstruyendo su relación paso a paso. No había prisa, solo el deseo de disfrutar cada momento juntos, sabiendo cuánto habían sufrido para llegar a ese punto. Los meses que siguieron a la reconciliación entre Marco y Sofía fueron un periodo de sanación y redescubrimiento. Aunque habían vuelto a conectar, las cicatrices del pasado seguían presentes, tanto en sus mentes como en sus corazones. Sofía, que había pasado años escondiéndose y viviendo con el miedo de perder a su familia,
Necesitaba tiempo para dejar atrás todo el dolor. Marco, por otro lado, debía enfrentarse a la ira y el resentimiento hacia su padre, el hombre que había orquestado su separación. Cada día era un desafío, pero también una bendición. La casa que habían elegido, lejos del caos de la ciudad, estaba rodeada de naturaleza. Era un refugio perfecto para Marco y Sofía, un lugar donde finalmente podían respirar y vivir lejos de las presiones que habían marcado sus vidas anteriores. Los padres de Sofía, que ahora vivían con ellos, comenzaban a recuperarse poco a poco gracias a los cuidados constantes de Sofía y al apoyo de Marco, que ya los consideraba como su propia familia. A menudo por la noche, después de acostar a sus padres, Sofía se sentaba junto a Marco en el salón, con una taza de té caliente en las manos. El fuego crepitaba en la chimenea, y el sonido del viento que soplaba entre los árboles afuera creaba una atmósfera tranquila. «A veces todavía no me lo creo», dijo Sofía una noche, rompiendo el silencio. «Después de todo lo que pasó, estamos aquí, juntos. Pensaba que nunca te volvería a ver». Marco la miró y le tomó la mano. «Ni yo lo podía creer cuando recibí ese mensaje tuyo», respondió con una sonrisa dulce. «Pero sabía que, en el fondo, un día regresarías. No podía creer que ese fuera realmente un adiós». Sofía sonrió con tristeza recordando esa nota. «Cuando la escribí, sentí que estaba rompiendo mi propio corazón, pero sabía que no tenía otra opción. Mis padres eran todo para mí. No podía permitir que sufrieran por mi culpa». Marco suspiró, el peso de las acciones de su padre todavía presente sobre él. «No puedo perdonar lo que hizo mi padre», dijo sacudiendo la cabeza. «Destruyó nuestra vida y utilizó tu amor por tu familia en tu contra». «No es tu culpa, Marco», dijo Sofía, apretando su mano con más fuerza. «Sé que tú nunca hubieras estado de acuerdo con él, y ahora estamos juntos. Eso es lo único que importa». A pesar del pasado que los había separado, su vínculo era más fuerte que nunca. Marco estaba decidido a construir una vida junto a Sofía, una vida que estuviera libre de mentiras y manipulaciones. Con el paso del tiempo, Marco y Sofía empezaron a planear su futuro. Aunque Marco había vendido su empresa, había ahorrado suficiente dinero como para vivir cómodamente durante muchos años. Sin embargo, ambos sentían la necesidad de hacer algo que les diera un propósito. «No puedo simplemente quedarme sentado sin hacer nada», dijo Marco una mañana mientras desayunaban. «Siempre he trabajado y necesito algo que me mantenga activo, pero no quiero volver al mundo de los negocios. Demasiado estrés, demasiadas complicaciones». Sofía asintió pensativa. «Quizás podríamos hacer algo juntos», sugirió. «Algo que nos permita estar cerca de la naturaleza y lejos de las presiones de la ciudad. ¿Qué te parece abrir un pequeño agroturismo aquí, en esta casa? Podríamos recibir a personas que quieran escapar del caos de la vida cotidiana, tal como hicimos nosotros». A Marco le gustó la idea. «Me encanta», dijo. «Un lugar donde la gente pueda venir a relajarse, a disfrutar de la naturaleza y la tranquilidad. Sería un proyecto que podemos hacer juntos, sin el estrés de tener que rendir cuentas a nadie». La idea de abrir un agroturismo comenzó a tomar forma. Marco y Sofía empezaron a investigar cómo iniciar el negocio, y con el tiempo su visión se convirtió en realidad. Transformaron su casa en una acogedora propiedad
con habitaciones para los huéspedes, decoradas con un estilo rústico y un gran jardín donde los visitantes podían relajarse y respirar el aire fresco del campo. El agroturismo pronto se convirtió en un éxito. Las personas llegaban de todas partes para disfrutar de la paz y la tranquilidad que Marco y Sofía habían creado. Sofía se encargaba de la hospitalidad, recibiendo a los huéspedes con su amable sonrisa y ofreciendo platos simples pero deliciosos, a menudo cocinados con ingredientes frescos de su propio huerto. Marco, por su parte, se ocupaba del mantenimiento de la propiedad y se aseguraba de que todo funcionara sin problemas. Con el tiempo, el agroturismo se convirtió en más que solo un negocio. Se transformó en un símbolo de la nueva vida que Marco y Sofía habían construido juntos. Un refugio no solo para ellos, sino para cualquiera que buscara paz y serenidad. Sin embargo, justo cuando todo parecía finalmente marchar bien, el pasado volvió a irrumpir en sus vidas. Un día, mientras Marco trabajaba en el jardín, recibió una llamada inesperada. Era Francesca, su ex-esposa. Hacía mucho que no sabía de ella. Su separación había sido amigable, pero no habían mantenido el contacto. «Marco, necesito hablar contigo», dijo Francesca con un tono más tenso de lo habitual. «No es fácil para mí llamarte, pero he descubierto algo que podría interesarte». Marco no tenía idea de qué podría tratarse esa llamada, pero el tono de Francesca lo preocupó. «Claro, Francesca», respondió. «Dime, ¿de qué se trata?» Francesca hizo una pausa como si estuviera buscando las palabras adecuadas. «Tiene que ver con tu padre, Marco. He descubierto algunas cosas sobre él y sobre sus negocios. No sé cómo decírtelo, pero creo que necesitas saber la verdad sobre lo que hizo». El corazón de Marco comenzó a acelerarse. «Francesca, ¿qué estás tratando de decirme?» «Descubrí que tu padre estaba involucrado en asuntos sucios, Marco. No solo se trataba de intimidaciones. Estaba en negocios con personas peligrosas, personas que podrían haber hecho daño a cualquiera que se interpusiera en su camino. Temo que lo que le hizo a Sofía no fue lo único terrible que hizo». Marco sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Nunca había podido perdonar a su padre por lo que le había hecho a Sofía, pero ahora parecía que había mucho más detrás de esa fachada de respetabilidad. «Francesca, te agradezco que me hayas llamado, pero necesito entender más. ¿Qué has descubierto exactamente?» Francesca le contó todo lo que sabía, revelando detalles sobre los negocios ilícitos de su padre y sus conexiones con criminales peligrosos. Marco entendió que la situación era mucho más grave de lo que jamás había imaginado. Y lo que era peor, esos lazos criminales aún podían tener repercusiones en su vida y en la de Sofía. Después de esa llamada, Marco no podía dejar de pensar en lo que Francesca le había revelado. No quería involucrar a Sofía en ese asunto. No quería que ella estuviera expuesta a un peligro que pertenecía al pasado. Sin embargo, sabía que debía hacer algo para proteger a su familia. Una noche, mientras estaban sentados juntos frente al fuego, Marco decidió hablar con Sofía sobre lo que había descubierto. «Sofía, tengo que decirte algo», comenzó con voz seria. «Tiene que ver con mi padre y creo que debes saberlo, aunque pueda ponernos en una posición difícil». Sofía lo miró preocupada. «¿Qué pasa, Marco? ¿Qué has descubierto?» Marco le explicó todo.
contándole sobre los negocios sucios de su padre y sus conexiones con criminales peligrosos. Le dijo que, a pesar de que su padre había muerto, esas personas aún podían ser una amenaza. Sofía escuchó en silencio, absorbiendo cada palabra. Cuando Marco terminó de hablar, hubo un largo momento de silencio. Finalmente, Sofía habló. «Marco, no puedo decir que me sorprenda», dijo con calma. «Sabía que tu padre era capaz de hacer cosas terribles, pero ¿realmente crees que esas personas todavía pueden ser una amenaza para nosotros?» Marco asintió. «No lo sé, Sofía, pero no quiero correr riesgos. Haré todo lo posible por protegerte, a ti y a tus padres. No permitiré que el pasado nos vuelva a arruinar». «No estás solo en esto, Marco», dijo Sofía tomándole la mano. «Estamos juntos en todo, y juntos enfrentaremos lo que venga». Marco se sintió aliviado por las palabras de Sofía. Aunque la amenaza del pasado seguía acechando, sabía que ya no estaba solo, y juntos encontrarían la manera de proteger su nueva vida. Las semanas siguientes estuvieron llenas de tensión. Marco y Sofía tomaron todas las precauciones posibles para proteger a su familia. Marco contactó a algunos antiguos colegas de su padre para tratar de comprender mejor la magnitud de las conexiones criminales que su padre había dejado tras de sí. Durante ese tiempo, Marco y Sofía continuaron gestionando su agroturismo, manteniendo una fachada de normalidad, pero siempre atentos a cualquier posible amenaza. Las semanas que siguieron a la revelación de Francesca estuvieron llenas de tensión. Marco y Sofía, aunque seguían administrando el agroturismo con aparente normalidad, vivían con una constante sensación de alerta. La amenaza del pasado parecía alargarse sobre ellos, y cada sonido inesperado o llamada imprevista hacía que Marco se sobresaltara. Había tomado todas las precauciones posibles, instalando sistemas de seguridad en toda la propiedad, y hasta contrató a un guardia nocturno para vigilar su casa. Pero a pesar de todas estas medidas, Marco no podía quitarse la sensación de que las personas con las que su padre había tratado en el pasado volverían para saldar cuentas pendientes. Una tarde, mientras trabajaba en el jardín, Marco recibió una llamada. El número era desconocido, lo que ya no era inusual, pero esta vez el tono de la llamada fue diferente. «Hola», respondió Marco con precaución. Del otro lado de la línea, una voz áspera y helada habló con una lentitud inquietante. «Marco, hemos esperado demasiado. Tu padre ya no está, pero sus deudas y promesas siguen en pie. Sabemos dónde vives y sabemos quién está cerca de ti. Tienes dos opciones: entregarnos lo que nos debe o perderlo todo». Un escalofrío recorrió la espalda de Marco. «No sé de qué estás hablando», respondió, intentando mantener la calma. «Sabes bien de qué hablo. Tu padre nos debía mucho. No nos importa que ya no esté. Queremos lo que nos corresponde». La voz no daba margen a dudas. Marco sabía que no había salida fácil. Aquellas personas no eran simples delincuentes. Eran figuras peligrosas, capaces de hacer cualquier cosa sin remordimientos. «Dame tiempo», dijo Marco, intentando ganar algo de espacio. «Tengo que averiguar qué puedo hacer. Ni siquiera sé dónde encontrar lo que buscan». «Tienes 3 días», respondió la voz con un tono cortante. «No hagas tonterías. De lo contrario, empezaremos con Sofía».
El corazón de Marco se detuvo al escuchar el nombre de Sofía en boca de esa persona. Apenas colgó, supo que tenía que actuar de inmediato. No podía permitir que Sofía o sus padres corrieran peligro. Se levantó de la mesa con expresión grave y fue hacia Sofía, quien lo miró preocupada. «Tenemos que hablar», dijo, tomando sus manos y mirándola a los ojos. «No podemos seguir ignorando lo que está pasando». Marco sabía que la única forma de proteger a Sofía y a sus padres era llevarlos lejos de allí. Explicó la situación a Sofía sin omitir ningún detalle. Esta vez no había más secretos. Le contó sobre la llamada que acababa de recibir y sobre la gravedad de la amenaza. Sofía lo escuchó en silencio. Su rostro se volvió pálido al comprender la magnitud de la situación, pero no interrumpió a Marco. Cuando él terminó de hablar, ella se levantó lentamente, con lágrimas contenidas en sus ojos. «¿Debemos dejarlo todo atrás?», preguntó con un hilo de voz. Marco asintió. «Sí, Sofía, no puedo arriesgarme a que algo te pase. Dejaremos el agroturismo y nos iremos, al menos hasta que sea seguro volver». Sofía miró alrededor de la casa que representaba el fruto de su esfuerzo y sus sueños compartidos. «No me importa la casa, Marco. Solo quiero que estemos a salvo. Si tenemos que irnos, lo haremos». Prepararon rápidamente algunas bolsas con lo esencial. Marco llamó a su viejo amigo Luca, un investigador privado que tenía experiencia en tratar con asuntos turbios. «Luca, necesito tu ayuda», dijo Marco con urgencia. «Alguien me está persiguiendo. Son gente peligrosa. Tengo que poner a salvo a Sofía y a sus padres». Luca no lo dudó. «No te preocupes, Marco. Sé dónde llevarlos. Los mantendré fuera de peligro mientras resuelves esta situación». Gracias a Luca, Marco y Sofía lograron salir de la casa sin ser detectados. Se dirigieron a una pequeña cabaña en una zona rural muy apartada, un lugar donde nadie pensaría en buscarlos. La cabaña pertenecía a un amigo de Luca y era perfecta para esconderse mientras intentaban resolver el problema. Los días siguientes fueron tensos, pero también estuvieron llenos de reflexión. Marco no podía dejar de pensar en su padre, en cómo un hombre que él creía conocer había podido llevar una doble vida tan cruel. Siempre había sabido que su padre era un hombre duro y severo, pero nunca habría imaginado que tuviera conexiones tan peligrosas. Una noche, mientras Sofía se sentaba junto a él, Marco le tomó la mano y dijo: «Sofía, te prometo que resolveré esto. No dejaré que nadie te aparte de mí otra vez. No importa lo que suceda, te protegeré». Sofía le sonrió con dulzura. «Lo sé, Marco, y sé que juntos superaremos todo». Mientras tanto, Luca estaba trabajando tras bambalinas. Gracias a sus contactos logró localizar a uno de los antiguos socios del padre de Marco, un hombre de mediana edad que estaba involucrado en muchos negocios turbios, pero que estaba dispuesto a hablar por miedo a verse atrapado en las mismas amenazas que perseguían a Marco. Después de varios días de investigación, Luca descubrió que el padre de Marco no solo había hecho negocios con criminales, sino que también había acumulado una cantidad considerable de deudas con ellos. Esas deudas, al quedar impagas, se habían convertido en una amenaza real para la familia de Marco. Luca organizó un encuentro con uno de los jefes de la banda que estaba acosando a Marco. Era un riesgo, pero Luca estaba dispuesto a correrlo para salvar a su amigo. El día del encuentro, Marco y Luca se presentaron en un lugar apartado. El jefe de la banda
un hombre alto y amenazante, los esperaba con un grupo de hombres armados. ¿Quieren resolver esta situación?, preguntó con una sonrisa burlona. Tienen que pagar. No nos importa quién está muerto y quién sigue vivo. Queremos nuestro dinero. Luca intervino con calma. Sabemos que se les debe mucho, pero aquí no hay más nada que tomar. El padre de Marco está muerto, y Marco no tiene ninguna responsabilidad legal sobre esas deudas. Pero podemos llegar a un acuerdo. El jefe de la banda lo miró con desconfianza. ¿Y cuál sería ese acuerdo? Sabemos que ustedes han estado involucrados en negocios peores, y podemos exponerlos, dijo Luca con seguridad. Si siguen acosando a Marco y a su familia, haremos públicas ciertas informaciones que los destruirán. Pero si dejan todo esto atrás y nos dejan en paz, nadie vendrá a buscarlos. Podrán seguir con sus negocios sin problemas. Hubo un largo silencio mientras el jefe evaluaba la propuesta. Finalmente, después de una pausa, asintió. No nos gustan las amenazas, pero entendemos cuándo es momento de retirarse. Marco, has tenido suerte. Esta es tu única oportunidad. No tendrás una segunda. Con esas palabras, la banda se retiró, dejando a Marco y Luca solos. Con la amenaza finalmente neutralizada, Marco y Sofía pudieron volver a su vida. El peligro había pasado, y Luca había cumplido su promesa de protegerlos. Regresaron al agroturismo, y la casa que por un breve periodo había sido símbolo de miedo e incertidumbre, volvió a ser su refugio de paz. Sofía continuó cuidando de sus padres, quienes se fortalecían día a día gracias al amor y cuidado que Marco les ofrecía. Marco, por su parte, retomó el negocio del agroturismo con renovado entusiasmo, sabiendo que ahora podían vivir su vida sin temor. «Hemos superado tanto», dijo Marco un día, mientras paseaban juntos por los campos. «Y sin embargo, aquí estamos, todavía de pie, más fuertes que nunca». Sofía sonrió. «Nunca imaginé que llegaríamos hasta aquí, pero ahora sé que, pase lo que pase, siempre estaremos juntos. Eso es lo único que importa». Marco le apretó la mano. «Exactamente, Sofía. No importa lo que el futuro nos depare. Mientras estemos juntos, enfrentaremos lo que venga». Y con esas palabras, siguieron caminando juntos, disfrutando de la tranquilidad de la naturaleza y el consuelo de saber que su amor había superado todas las pruebas. La paz, finalmente, había vuelto a sus vidas.